Bueno, buenos días a todos. A ver, ahí estamos. Bueno, la idea de esta clase es que podamos ver el proceso global de selección. Como ustedes van a ver, dice selección o empleo, selección de personal y empleo, porque muchas veces se presta la confusión y es la primera aclaración que hacemos, que esto es proceso global de selección, que no tiene que ver necesariamente solo con lo que es la entrevista de selección. Así que primera distinción que hacemos, por eso ponemos también que es el proceso global de empleo, porque tiene que ver justamente con esto. Esperen que no está corriendo. Ahí está. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para la clase de hoy? ¿Sí? Conocer el proceso global de selección-empleo en su totalidad, identificar las diferentes etapas que tiene el proceso global, entender cuál es el propósito que tiene cada una de estas etapas, porque cada una por sí tiene una importancia radical en la que le sigue. Conocer las diferentes herramientas y las metodologías que utilizamos en cada una de estas etapas, comprender qué es y para qué sirve la descripción de puesto, tantas veces nombrada y utilizada seguramente en más de una oportunidad en la facu o en los trabajos, diferenciar la descripción de puesto del perfil del puesto, muchas veces lo confundimos en términos de nombres, pero no son lo mismo, identificar los mejores métodos de reclutamiento según cuál sea la búsqueda que tengamos, teniendo presente ventajas y desventajas de cada una. Como ustedes pueden ver, es súper ambiciosa la clase de hoy, así que vamos a tratar de ir al foco y sobre todo les pido que cualquier dificultad que tengan o dudas, no dejen de avisar. Objetivos del proceso de selección en sí es asegurar que las organizaciones, sea cual sea, cuente con las personas adecuadas para cubrir las posiciones requeridas en el momento oportuno. ¿Y para qué? Para alcanzar óptimamente los objetivos que tiene la organización. Si bien es esto una diferencia como bastante extensa, o sea, acá lo más importante en este momento es que ustedes fijen que es personas adecuadas para la posición requerida y algo muy importante en el momento oportuno. De nada sirve encontrar la persona adecuada si pasaron 3 meses de la necesidad específica de la organización. Hago este énfasis porque el tiempo es clave también para la selección. Veamos las etapas de este proceso y como yo les decía, vamos a tratar de ver después en cada una por qué es tan importante tomarlas en serio a cada una per se. La primera es la planificación de recursos humanos. Me anticipo, cada una de estas etapas las vamos a ir viendo en profundidad, pero para que tengan una idea, la planificación a grandes rasgos es anticiparme a la necesidad que puedo llegar a tener en el corto, mediano plazo, ¿sí? En una organización en este caso. Análisis de la necesidad, o sea, yo ya sé lo que voy a necesitar, tengo que analizar ahora bien cómo buscarlo, qué es eso que necesito. Voy a necesitar X cantidad de gente, bueno, pero ¿qué tipo, qué características tiene que tener? Comienzo a analizar esa necesidad. Una vez que analicé la necesidad y sé básicamente qué características tiene, va la tercera etapa que es la búsqueda y el reclutamiento. ¿Dónde voy a buscar esto que necesito? La selección propiamente dicha acá, que es entender, bueno, listo, ya sé dónde fui, ya fui a buscar, ya tengo que elegir cómo elijo. Luego elegí, viene la quinta etapa, que es la incorporación, que es ese momento clave en donde ese candidato va a incorporarse a la organización y donde voy a tener que especificar ciertas condiciones de ingreso que va a tener. Y por último, la orientación o socialización, que es cómo ese candidato que ingresó se va a ir adaptando, socializando con esta empresa. También esto lo vamos a ver y hoy Carola va a dar una clase especial sobre esta etapa. Bien, vamos a ir adentrándonos entonces, como les prometí, en cada una de estas etapas. La planificación de recursos humanos procura predecir con anticipación las necesidades de personal que va a tener la organización. Y esto es sumamente importante porque se relaciona con el primer objetivo del proceso global, que era contar con las personas en el tiempo adecuado. Si yo planifico, puedo contar con la persona en el tiempo adecuado.
¿Cómo planifico? Entonces, es un conjunto de medidas en realidad que se basan en antecedentes que las organizaciones tienen respecto a todo lo que tiene que ver con la dinámica del personal. Son programas, previsiones, análisis de mercado y tendencias tecnológicas que buscan determinar las necesidades de personal en un plazo determinado, pero con una característica, que esta planificación es en términos cuantitativos y cualitativos, así como el costo. Vamos a ver a qué nos referimos con términos cuantitativos y cualitativos. Esto tendría que ver con la cantidad que voy a necesitar y con qué características necesito contar en esas personas, ¿sí? Y también entender qué costo me implica esas personas que voy a necesitar. Pero vamos a ver un poquito los pasos de la planificación y estoy segura que acá se va a aclarar un poco esto que acabo de decirles. Los pasos para hacer una planificación correcta son los siguientes. Primero, conocer los objetivos de la empresa. Nosotros, recuerden, Caro, cuando creo que en algún momento lo mencionó, nosotros tenemos que acompañar la estrategia de la empresa. Recursos humanos desde hace un tiempo se sienta en la mesa chica, como solemos decir, y entiende también del negocio de cada empresa o de la razón de ser, ¿no?, de cada empresa. Entonces, lo primero que hacemos para planificar desde recursos humanos es decir, cuáles son los objetivos de la empresa para este tiempo. Y dentro de esos objetivos están las estrategias que va a hacer la empresa. Esta estrategia puede ser una estrategia de crecimiento, una estrategia de apertura de un nuevo local, una estrategia también de fusión con otra empresa, una estrategia de venta. ¿Por qué? Porque la empresa decide venderse, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo va a ser eso? ¿Quién es el que me compra? Una estrategia de reducción. Todas esas estrategias yo las tengo que tener presentes como objetivo para ver qué cosa, para ver cuál es la demanda de recursos humanos. Dependiendo de la estrategia, yo voy a poder tener una demanda positiva o negativa. ¿A qué me refiero con esto? Si la organización se expande, yo lo que voy a saber desde el área de recursos humanos, teniendo bien claro el objetivo de la empresa, es cómo se va a expandir, hacia dónde, qué puestos son los que se requieren para esa expansión, qué características. Si a la inversa esta organización se fusiona o se vende o debe cerrar algo, yo también voy a tener que saber, bueno, cuántos puestos voy a prescindir. Y en este saber, en esta demanda, después lo que voy a tener que tener en cuenta son dos aspectos que los vamos a ver en un ratito, que es cómo esta demanda se ve afectada desde una perspectiva interna y desde una perspectiva externa organizacional. Lo vamos a ver en un ratito. Luego viene la necesidad neta de recursos humanos. ¿A qué nos referimos con necesidad neta? Como les decía antes, si esta demanda requiere que yo tome gente, es lo que nosotros llamamos una necesidad neta positiva. Voy a requerir nuevos puestos de trabajo, ¿sí? Si esta demanda que me surge por la estrategia de la organización es prescindir de algunas personas, voy a tener lo que se llama una necesidad neta negativa. Voy a tener personal de más. ¿Y acá qué me permite saber esto? O mejor dicho, ¿qué necesito tener en cuenta para armar la acción correspondiente? Tener en cuenta cómo está mi plantel en términos de cómo es la rotación en esa organización. Cuando hablamos de rotación, estamos hablando de las personas que se van, ya sean voluntariamente o por despidos o por finalizaciones de contrato. Tengo que tener en cuenta también qué cantidad de personal tengo próximo a jubilarse, porque eso me va a dar un dato que me implica con qué velocidad debo hacer alguna acción de despido o de no renovación de contratos, etc. Entonces, acá lo que me interesa es que entiendan que hay una necesidad neta de recursos humanos que puede ser positiva, incorporando gente, o negativa, teniendo que achicar mis equipos de trabajo. Y por último, es el plan de acción. El último paso es el plan de acción, que es donde yo voy a tomar la decisión de que si la demanda es positiva, dónde voy a ir a tomar, qué tengo que tomar, cómo van a ser mi plan de búsqueda, que también lo vamos a ver en esta clase, y si la demanda es negativa, cómo va a ser mi plan de acción en términos de reducir la dotación que tengo, ¿sí?
Todos estos, Perdón, Fabi, sí, un comentario breve, que es que la planificación de recursos humanos, en general, como proceso general, cubre más que solamente el tema de contratar o eventualmente despedir tal cual. personal, ¿no? La planificación, Capacitación. claro, porque incluye también, puede ser que necesito nuevas competencias, eh, o sea, que tengo que trabajar o sea, parte de la planificación del negocio impacta en el cambio de tecnología, eso no necesariamente impacta en la cantidad de personal, pero sí en una cantidad de competencias nuevas. Como acá estamos viendo el proceso de selección, Fabi lo está encarando sobre todo por el tema, digamos, del tamaño de la estructura, pero tengan en cuenta que la planificación es para todos los aspectos de recursos humanos. Ujú. Es Sí, buenísimo, Caro, sí, es súper importante eso. Bien, yo recién les hablaba de que en la demanda había dos aspectos importantes a tener en cuenta, ¿sí? La perspectiva interna, que tiene que ver con vernos a nosotros internamente como organización en tanto esa necesidad que estoy proyectando. Esto es cómo estoy hoy para hacer lo que quiero hacer mañana, para ese plan estratégico que tiene la organización, y qué tengo hoy para hacer lo que quiero hacer mañana. Y acá es donde se relaciona mucho lo que decía Caro, ¿no? Esto es en términos de cantidad de personal que tengo, si tuviera que, supongamos, abrir una nueva planta, un nuevo local y demás, entonces, ¿qué es lo que tengo? También lo puedo estar pensando en términos de una innovación tecnológica. Y también cuando hablamos de qué tengo hoy para hacer lo que quiero hacer mañana, nos referimos también a este tema de conocimientos, porque probablemente también yo puedo identificar en esta perspectiva interna colaboradores con alto potencial y que podrían aprender o desarrollar claramente una habilidad nueva para eso que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, la perspectiva interna también aborda un reconocimiento, no solo en la cantidad de personas, en las capacidades de esas personas, sino también en qué tengo a nivel de recursos también económicos para poder solventar estas capacitaciones, estos desarrollos, etcétera. Esto es a nivel, como les decía, el análisis de la demanda a nivel de una perspectiva interna. Y a nivel de una perspectiva externa es muy importante porque voy a estar mirando las condiciones que hay en el mercado, qué está pasando afuera y cómo eso que sucede afuera afecta al contexto general y en particular de la organización, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque yo cuando vea la perspectiva externa, acuérdense cómo veníamos, ¿sí? Pensando. ¿Se acuerdan? Era la planificación, la demanda de recursos humanos. En esa demanda yo ya más o menos sé lo que estoy necesitando. Y entonces en esta demanda lo que estoy necesitando a nivel interno o externo está condicionado por estos factores. Supongamos que algo que yo estoy necesitando, no sé, es muy buscado en el mercado afuera. Bueno, eso a mí me marca una tendencia de cómo va a ser la dificultad para conseguir esos perfiles. ¿Cómo está el mercado salarial afuera? ¿Cómo están aspectos políticos, sociales, tecnológicos? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo está socioculturalmente ese pueblo o ese lugar donde yo tengo que ir a buscar personal? Siempre los invito a pensar en lo amplio, ¿no? No en capital federal o en lo cercano del conurbano. O sea, piensen que todo esto sucede en toda la Argentina. Entonces, bueno, ¿cómo estamos respecto a esto, no? Bien, el tema legal que también es muy importante. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Alguien puede levantar dedito, hacer algo para...? Porque estoy como con el tiempo acá mirando el cronómetro, entonces no quiero... Bueno, análisis de la necesidad. ¿Sí? Entonces, hasta acá vinimos súper bien diciendo los pasos que venimos siguiendo. Ahora vamos a ver el análisis de la necesidad. Planifiqué, sé que necesito, ahora estoy entrando en el momento en donde digo, bueno, ¿qué necesito específicamente? Y acá vamos a identificar las características específicas necesarias que deberá poseer el nuevo empleado, el nuevo colaborador, para ser exitoso en el desempeño del puesto, ¿sí? Y para hacer esto es sumamente necesario, para que yo pueda hacer un análisis
correcto de esto, porque piensan que si yo no sé lo que busco, si no sé exactamente lo que busco, puedo fallar en la búsqueda, porque no sé lo que estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que necesito? En primer lugar, el conocimiento de la empresa. Para yo poder hacer un buen análisis de una necesidad, necesito saber cómo es esa empresa, cuál es, pero no solo cómo es por el nombre, si no se acuerdan lo que hablamos de políticas, hablamos de cuál es el ADN. Entonces, es muy importante cuando nosotros trabajamos en el análisis de la necesidad, tener en cuenta todo esto, ¿no? La personalidad de esa empresa. ¿Para qué? Para buscar y seleccionar a los candidatos que más se adecúen. Saber hacer en términos de tarea lo mismo lo puede hacer 3 o 4 personas, sin embargo, no todas van a estar acordes a esa organización. Conocimiento de la empresa dijimos primero, análisis del puesto en segundo lugar. ¿Qué es esto del análisis del puesto? Es un procedimiento por el cual obtenemos información y evaluación de un puesto determinado y nos permite conocer qué hace ese puesto, cómo se hace y para qué se hace. Algo muy importante en el análisis del puesto es que nosotros vamos a recabar mucha información en ese análisis. Hay distintas metodologías, pueden ser herramientas, herramientas de cuestionario, entrevistas, observación directa. Y lo que nosotros vamos a relevar ahí es un montón de información, ¿sí? Bueno, esto de qué se hace, para qué se hace, nos va a dar todo un sustento de lo que después vamos a bajar en la descripción del puesto. ¿Qué es la descripción de puesto? Es ese documento donde nosotros vamos a exponer lo más importante de lo que obtuvimos en el análisis del puesto. Nosotros vamos a hacer un análisis completo, luego lo vamos a leer, vamos a chequear aquellas cosas que por ahí no nos quedaron del todo claras, sobre todo por ser tal vez de recursos humanos. Pero una vez que hicimos todo eso, lo vamos a bajar en un documento que tiene cierta estructura. ¿Y para qué esto? Para que sea mucho más claro y conciso. Entonces, en este documento lo que vamos a poner es la exposición detallada, estructurada, ordenada y sistemática de lo que relevamos en el puesto, en ese análisis del puesto y que es clave para el puesto. Algo que es muy importante es que en la descripción de puesto nosotros tenemos que poner lo que el puesto hace hoy, no lo que en términos de expectativa un gerente o un supervisor quisiera que el puesto haga, ¿sí? Sino lo que hace hoy. Y tampoco vamos a detallar en esta descripción algunas cuestiones que tal vez se hagan excepcionalmente. Lo que tomamos es la foto de un año en ese puesto con las tareas más cotidianas, habituales y que hacen al éxito de ese puesto. El paso que sigue es el perfil del puesto. Esto es lo más complejo generalmente para ustedes para comprenderlo, pero les prometo que se puede lograr hacer bien la diferenciación y lo vamos a ver ahora en un ratito. El perfil del puesto, así como dijimos que la descripción de puesto es un documento donde pongo las actividades, es lo más duro del puesto, el perfil del puesto es aquel donde yo voy a empezar a poner los condimentos que hacen a quien desarrolla ese puesto. Serían las habilidades que la persona tiene que tener, las actitudes, la formación, la experiencia, que son necesarias para desarrollar exitosamente lo que veníamos diciendo del puesto en sí. Tiene mucha relación, para que ustedes vayan, como digamos, desagregando, con lo que vimos de competencias. ¿Se acuerdan que era el conjunto de habilidades, Bueno, acá va a haber competencias que se requieren para hacer bien ese puesto, más conocimientos que tenemos que tener. La descripción del puesto, como les decía antes, es el documento que recoge de manera detallada, estructurada, ordenada y sistémica la información obtenida por medio de ¿qué? Del análisis que hicimos antes, donde queda reflejado el contenido, así como las responsabilidades y deberes inherentes al puesto. Importante para mí, para que se lo graben, es yo no puedo buscar bien si no sé bien qué es lo que busco. Entonces, por eso es tan importante el detalle y la especificación de esas tareas y responsabilidades claves para el éxito del puesto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ustedes van a encontrar infinidad de formularios de descripción de puesto. Nosotros vamos a ver qué son las cosas básicas que no podrían faltar.
Después cada organización complementa o agrega cosas que le parecen que son importantes para su organización. Pero fundamentalmente esta nos permite saber qué se hace, cómo se hace, por qué o para qué se hace y en qué condiciones se hace. En definitiva, es qué exigencias tiene el puesto. Y en esto es muy importante cuando lo completemos y cuando hagamos el análisis, hacer preguntas de profundidad. Cuando uno hace el análisis, lo que se va a obtener, lo que vamos a obtener es que nos van a ir diciendo responsabilidades, ¿sí? En general. Y uno ahí tiene que ir a lo específico. ¿Para qué? Para poder detectar, ¿sí? ¿Qué personas pueden hacer y para poder abrir nuestra cabeza? Hoy por hoy les doy un ejemplo cortito, pero por ejemplo, cuando uno habla de un depósito, usualmente cuando vamos a contratar a alguien para un depósito, todos piden hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque históricamente es un trabajo de fuerza, bla, bla, bla. Cuando uno empieza a adentrarse para qué quiere una persona en depósito, es probable que podamos abrir el segmento de la búsqueda y decir, no necesariamente tiene que ser un hombre porque es un trabajo de depósito manual. Incluso abrirnos la cabeza a la inclusión, en la discapacidad, en la diversidad. Entonces digo, es muy importante ese relevamiento que hagan. Descripción de puesto, entonces dijimos, es un resumen del puesto en los principales aspectos. Está relacionado con el puesto y no con las personas que pueden ocupar el puesto. Esto es sumamente importante y acá es donde van a empezar a ver la diferenciación entre descripción de puesto y perfil. La descripción del puesto no se relaciona con la persona, sino se relaciona con las tareas que tiene que hacer ese puesto. Los aspectos a considerar en una descripción son la identificación del puesto, es decir, yo tengo que saber cómo se llama ese puesto, en qué área está, a quién reporta, en qué lugar del organigrama está. Esta es la identificación del puesto, primer lugar. Segundo, la misión o propósito del puesto. ¿Para qué existe? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ese puesto? ¿Qué es lo que le aporta a la organización ese puesto? Luego vienen las principales responsabilidades, ¿sí? Es responsable por. Y acá hay algo que habitualmente se presta como bastante a confusión, que es las principales responsabilidades se suelen confundir con tareas, ¿no? Y acá no, es mucho más. Es la responsabilidad que no tiene que ver tanto con la tarea específica que va a ayudar a que esa responsabilidad se lleve a cabo. Entonces, las principales responsabilidades. Sugerimos que no sean más de 10, porque recuerden que acá va lo que es la responsabilidad crítica, ¿sí? Entre 7 y 10, o sea, no debería haber mucho más. Luego, un dato muy importante. Una cosa cortita, Fabi, Sí, es que sí. la gente suele confundir tareas con principales responsabilidades. Tarea es una acción detallada, como si yo te digo, recibir la correspondencia y distribuirla entre los distintos integrantes del departamento. Eso es una tarea muy detallada. Manejar la correspondencia podría ser una responsabilidad principal de algún puesto X, ¿no? Entonces, principales responsabilidades no son tareas detalladas. Bien. La autoridad para la toma de decisiones, o sea, qué tan autónomo es para tomar decisiones y de qué índole son las decisiones que toma. Las dimensiones del puesto, esto tiene que ver con cuánta gente a cargo tiene, qué presupuesto maneja, si es que maneja un presupuesto, etc. Los contactos, sean internos o externos, con qué persona va a interactuar este puesto y, como les decía antes, la ubicación en el organigrama. Las condiciones físicas y ambientales, esto es muy importante de relevar por lo que les decía recién, levanta peso, trabaja afuera, temperaturas elevadas, temperaturas muy bajas, mucho tiempo parado, o sea, acá es más específico. Lo que hago es poner el foco en la silla vacía. Luego vamos al perfil del puesto, ¿sí? Que acá lo que vamos a incluir son esas habilidades, actitudes, la formación, experiencia que necesita la persona para desempeñar exitosamente la posición que acabamos de definir anteriormente. Entonces, son los requisitos y cualificaciones personales que exige el cumplimiento, que se exigen para un cumplimiento exitoso de la tarea. Requisitos específicos va a tener el perfil del puesto. Por ejemplo,
si ese puesto requiere una matrícula profesional, requiere, no sé, libreta sanitaria, registro de conducir, etcétera. La formación, si requiere tener estudios, qué tipo de estudios, maestría, posgrado, doctorado o no, simplemente nivel medio aprobado. Aptitudes, competencias y capacidades, que es lo que vimos la clase anterior, ¿no? ¿Qué competencias requiere esa posición? Si requiere experiencia previa y ciertas características de personalidad, que esto se nos va a dar también muy relacionado al conocimiento de la empresa y también del área para la que va a ir a trabajar, ¿sí? ¿Con qué jefe, con qué equipo va a trabajar? Bueno, ¿qué características de personalidad requiere? A diferencia de lo que vimos recién del perfil la descripción de puesto, en el perfil del puesto el foco está puesto en la persona. Entonces, en la descripción de puesto, el foco lo pongo en la silla vacía, en la tarea. En el perfil del puesto, el foco lo voy a poner en la persona, ¿sí? En resumen, acá lo que es más importante es, necesito conocer la empresa. Necesito conocer la empresa en su visión más macro, qué hace, cómo lo hace, cuáles son sus valores, sus políticas, etcétera. También necesito conocer lo micro del área, analizar bien el puesto, es decir, hacer un análisis profundo, ¿sí? No solamente algo relevado superficialmente. Y una vez que hice ese análisis profundo, contar con el tiempo para pasar por el tamiz, como digo yo, y quedarme con aquellas actividades propias que hacen a la diferencia. ¿Para qué? Para bajarlas en el formulario de la descripción del puesto y luego, una vez que bajo eso claramente en la descripción del puesto, armar un perfil del puesto, poner esas características y esas habilidades o conocimientos específicos que la persona tiene que tener para desarrollar exitosamente el puesto, ¿sí? Fabi, ahí veo que Javier tiene levantada la mano. No sé si Javier Sí, querés preguntar algo o fue. Sí, perdón, no sé si se escucha ahí. Sí, te sí. escuchamos. Quería preguntar si el perfil del puesto era como un cuarto paso del análisis de la necesidad, porque no sé si lo había notado. O sea, como que se me hace que debería estar ahí. No, en el análisis de la necesidad, el nombre no sé quién preguntó. Javier. Franco, Javier. Franco. bien, Fabián, perdón. Fabián, en el análisis de la necesidad, vos lo que haces, ¿sí? Es ver qué perfiles requerís. O sea, cuando yo analizo la necesidad en su conjunto, lo que voy a tener es, acordate, la estrategia de la organización, supongamos que fuera, no sé, abrir una nueva filial de, probablemente si esa organización ya tiene la filial, yo lo que voy a saber es qué puestos requiere esa nueva filial. Entonces, agarro y digo en el análisis de la necesidad, de esto que va a requerir esta nueva filial. ¿Tengo gente interna en la organización? La respuesta es sí o no. Puede ser sí a desarrollar, puede ser sí porque ya la tengo desarrollada y la paso y tengo que en ese requerimiento poner a alguien que lo supla, o puede ser no, porque en esa nueva filial tengo, no sé, una unidad de negocio nueva que nadie conoce. Entonces, cuando yo hablo que en el análisis, en esa demanda, digamos, hay un puesto, lo que estoy pensando es qué puestos requiero o necesito, ¿sí? O sea, es como si yo te dijera, son independientes, están en el circuito porque siempre el perfil del puesto y la descripción del puesto van a estar en el circuito de la planificación. ¿Se entiende? Fabi, ahí colaboro. Dale, dale. Desde el punto de vista de los 6 pasos que damos nosotros, el análisis de la necesidad es el segundo paso. Los subtemas que Fabiana mencionó, digamos, desde el punto de vista de las herramientas, son 3, que normalmente vienen así. Primero se analiza el puesto, después se hace la descripción y después se hace el perfil. Dicho esto, muchas organizaciones, sobre todo organizaciones grandes, el análisis del puesto y la descripción del puesto e incluso los perfiles los tienen hechos, no es que se construyen cada vez
en Claro. cada búsqueda. Muchas organizaciones ya lo tienen y el selector lo que hace es validar que la información esté actualizada. Porque la descripción el análisis de puesto y la descripción sobre todo, no tanto el perfil, son herramientas que se utilizan también mucho en compensaciones. Entonces, es una, bueno, y para capacitación y para un montón de otras, es una herramienta en general del área de gestión del capital humano. Entonces, no es que la descripción del puesto solo se utilice en selección, así que la mayoría de las veces se van a encontrar con que el selector encuentra la descripción del puesto y el análisis de puesto previo realizado. Ujú. Aprovecho para decir que teóricamente en 2 minutos vamos a un mini break. Exacto. Bueno, dale, Fabi. Algo ahí que sumo a lo que decía Carolina es que cuando esas descripciones de puesto, ¿sí? Sobre todo en organizaciones por ahí que son, que no tienen tantas personas que las hagan, nosotros vamos a hacer una búsqueda siempre, si ese puesto no se buscó en mucho tiempo, supongamos que durante un año no se buscó una posición y me la están requiriendo, la tengo que hacer. Si lo que se hace, se convalida esa descripción para ver que no haya habido cambios, pero no se reinventa cada vez que hacemos. Entonces, ¿para qué sirve la descripción? La descripción de perfil y del puesto, para poder trabajar exitosamente en el proceso de búsqueda y selección. Vuelvo a repetir, si yo no tengo bien claro qué es lo que estoy buscando, puedo cometer errores en el proceso de búsqueda y selección que en definitiva van a ir en desmedro de los objetivos organizacionales, ¿sí? Bien, acá he cumplido con el tiempo, Caro. Bueno, excelente. Entonces, ahora vamos a pausar un momento. Ok. Bien. Retomando lo último que dijimos, proceso, la descripción de puesto y el perfil no servían para qué, para trabajar exitosamente en la búsqueda y selección. Dicho esto, entonces nos vamos a ir ahora a ver búsqueda y selección. Y esto cambia, ahí está. Búsqueda o también conocido con el nombre de reclutamiento, ¿sí? La búsqueda de reclutamiento es el proceso que consiste en atraer personas en forma oportuna, en número suficiente y con las calificaciones adecuadas. Vamos a ver cómo se entiende esto. Si bien, y algo que siempre en la cátedra aclaramos, es si bien uno entiende el proceso de búsqueda como algo que se lanza cuando necesitamos. ¿Alguien me ayuda? Yo veo que Fabi se frizó. Ok. Bueno, ¿les parece que siga un poquito hasta que Fabi se reconecte? Bueno, muy bien. Entonces, acá Fabi está hablando, o sea, de nuevo, seguimos avanzando en el proceso, vimos la planificación de recursos humanos, vimos el análisis de la necesidad y ahora entramos en el proceso de búsqueda. Bueno, ahora perdimos. Cristian, ¿estás ahí? Sí, Carito, ahí presento. Puede fallar, como decía un viejo mago argentino, que se llama Tuzam. Bueno, voy hablando de todas maneras mientras, o sea, ustedes imaginen, tenemos ya definida que existe una necesidad y necesitamos saber cómo, dónde buscar, porque o sea, una vez que tenemos la necesidad, necesitamos salir a buscar ese perfil que diseñamos que necesitamos.
hay distintas estrategias para poder salir a buscar ese perfil que necesitamos. Porque, a ver, si viene el slide, podemos seguir ahí, dale. Bueno, entonces, hay algo que se llama fuentes o medios de reclutamiento. Fundamentalmente, no hay un tercer clic ahí. Además, eso, gracias, Cris. Entonces, cuando ustedes están buscando, ¿dónde buscamos el talento que necesitamos en la organización? Lo podemos buscar internamente. Esto ocurre cuando la organización piensa que el talento que necesita para determinada función puede estar adentro, es decir, que se cubre con necesidades, con talento propio o con personal propio de la misma organización. Hay muchas empresas que utilizan un sistema de postulación interna, o sea, cuando hay una vacante, la anuncian en su intranet, en su cartelera, y los interesados en esa posición se presentan. Bueno, esas personas que se presentan pueden estar trabajando en otros departamentos, en otras áreas de la organización, o normalmente sería o en posiciones de menor jerarquía, excepto que a alguna persona le interesa hacer un cambio significativamente de carrera, ¿no? Y bueno, también se puede decir que uno cubre talento interno, aunque no sería una búsqueda, cuando uno tiene una persona en el equipo y esa persona, como parte de su proceso de crecimiento, la promovemos para cubrir esa vacante. Pero esa es una forma de cubrir la vacante. Esto para funciones muy juniors normalmente no nos va a funcionar, porque si yo estoy buscando una recepcionista, probablemente no tenga nadie internamente que quiera, o un pasante que quiera hacer esa posición. Entonces, lo más normal es que las organizaciones, o lo más habitual es que las organizaciones tienen que salir a buscar en el mercado, externamente. Y ahí tienen varias fuentes de reclutamiento, como por ejemplo el archivo de postulantes. Muchas organizaciones, creo que lo hemos mencionado en clases anteriores, tienen programa de referidos, es decir, publican, les avisan a sus empleados que están con algunas búsquedas para que sus propios colaboradores recomienden personas. Se publican pocos todavía, pero se siguen publicando en algunos diarios, aunque algunos diarios ya convirtieron sus digamos, lo que antes era búsqueda en avisos de papel de diario en portales web. En el interior todavía se usa publicar en las radios. También a veces en locales habrán visto el método más no sé cómo decir, de entre casa, que es poner un cartelito afuera o en la vidriera, se necesita. Muchas veces las organizaciones salen a buscar ya te dejo, Fabi, termino Sí, con no, querías hablar solo que supieras que estaba. Tranquila, no. Podés buscar en sindicatos, en la base de datos que tienen sindicatos o cualquier otras organizaciones sociales, ONG. Por ejemplo, hoy es bastante común que las empresas que tienen una estrategia de búsqueda de personal diverso hacen asociaciones con algunas ONGs que trabajan o con personas con discapacidad o con personas trans o con personas neurodiversas. Y entonces te ayudan a cubrir algunas posiciones, también las universidades, las bolsas de empleo de las universidades. Bueno, también hay agencias, que es muchas veces la agencia es más como una agencia de personal temporario, ¿no? Que tiene su gente y te la presta, o bueno, y uno la toma durante un tiempo, o las consultoras, que son las que se dedican a hacer el proceso de búsqueda para la organización y que también pueden tener su propio de sindicato. Y lo que más se usa hoy en día para posiciones profesionales o administrativas son los portales web. Piensen que si ustedes están buscando operarios, personas de planta, de construcción, obviamente esos perfiles no tienen un perfil en LinkedIn, no van a ir a Zona Jobs, bueno, incluso se utilizan muchas veces LinkedIn o Facebook para
para hacer, pero bueno, en caso de posiciones más operativas, seguramente trabajar con ONGs, con asociaciones, con sindicatos es mucho más habitual. Bueno, entonces, Fabi, ¿seguís con el próximo slide? Y vos? si me dan para compartir, así puedo ir cambiando. O si no, bueno, espera. Hoy he tenido un día con la máquina que si quiero... ¿Me diste para compartir, Caro? Es- Sí, ya dejamos de compartir, Fabi. Ok. Vamos a compartir acá. Esto, ¿se acuerdan cuando hablábamos del ciclo de vida del lado del empleado? Es lo mismo, o sea, son los mismos lugares que ustedes cuando están buscando trabajo estarían buscando, ¿no? Ahí está, bueno. ¿Pero están viendo? Sí, avanza, esto ya lo vimos. Y la siguiente, a la siguiente slide. Ahí estamos, ¿sí? Bueno. Ah, perdón, me quedó por comentar algo Sí. de lo que es la fuente mixta, Fabi, disculpa. Sí, perfecto. ¿Te lo vuelvo para atrás? Eso, Ahí. no, pero bueno, cuando lo termino la idea, disculpen. Lo mixto es, como surge de la palabra, es que a veces una búsqueda se puede empezar internamente y después, si no aparece un candidato, buscarlo externamente. Hay algunas compañías que lo publican en paralelo en ambos, simultáneamente, ¿no? Pero bueno, como dice la palabra, es mixto, las dos principales son interno y externo, y muchas veces funciona una combinación de ambas. Bien. Vamos a ver un poquito, ¿sí? Las conveniencias, inconveniencias, ventajas y desventajas de la búsqueda interna y externa, ¿sí? En lo que hace a la búsqueda interna se aprovecha mucho la inversión realizada. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy buscando, esas personas han tenido capacitación, conocen la organización, ¿sí? Mejora la moral y la motivación porque todos van a tener una sana ambición de decir, bueno, si yo me esmero, si yo participo de las capacitaciones, tengo una oportunidad dentro de la organización. Se reducen los tiempos y los costos. ¿Por qué? Porque yo ya conozco, esa persona tiene una trayectoria, su jefe la conoce, puedo pedir referencias, ¿no? No tengo que salir a contratar consultoras, etcétera, de todo lo que Caro manifestaba recién como búsqueda externa. Se minimizan los errores de selección por lo que decía anteriormente. Conocemos cómo es esa persona en términos de responsabilidades, en términos de lo que su jefe opina de sus habilidades, etcétera, y conoce la organización. Todo ese tiempo que podemos tener errático en el perfil de la persona y de la organización, eso ya estaría salvado. Y como medida, digamos, de desventaja, puede generar algún conflicto de interés, es decir, un jefe puede sentir amenazado por la posibilidad de que su empleado se postule para otra posición, etc. ¿Sí? La búsqueda externa, ¿qué ventajas tiene? Es que se obtiene nueva energía, ideas, propuestas, pero sobre todo en mi experiencia, cuando viene algo de afuera, alguien de afuera, ve todo lo positivo de nuestra organización, ¿no? Entonces trae como una energía nueva y también trae muchos conocimientos de otras organizaciones. Se aprovecha la inversión realizada, o sea, toda esa capacitación que esta persona ya ha tenido en su otra organización, esos conocimientos los va a traer a nuestra organización. Y como desventaja lo que tiene es que es más costoso en términos de todo lo que implica hacer la búsqueda, es menos seguro que el reclutamiento interno. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Por mejor que hagamos el proceso, el 100% casi de certeza no lo vamos a tener. Entonces, veamos un poquito acá cuál es ahora la etapa de selección. Hicimos la búsqueda, tenemos cantidad de candidatos. Vamos a ver cuál es la etapa de selección, ¿sí? Y el objetivo de la etapa de selección es evaluar y seleccionar... Perdón, ¿sí?
Fabi, voy a aclarar algo muy práctico. O sea, cuando vos terminás el proceso de búsqueda, tenés algunos currículums que cumplen con los requisitos del perfil. O sea, ya tenés una buena cantidad, o sea, desde el punto de vista bien pragmático, vos tenés algunos currículum que cumplen con el requisito del perfil que vos buscabas. ¿Mm? Una vez que vos tenés algunos currículum suficientes, pasás a la etapa de selección. Bien, entonces acá tenemos todos los que nosotros, como dice Carolina, consideramos que cumplen con esos requisitos. ¿Qué es la etapa de selección? El objetivo que tiene esta etapa es evaluar y seleccionar a los candidatos que mejor satisfacen las necesidades de personal que ya definimos, tanto por su adecuación al puesto como por la comparación con otros postulantes, mediante la aplicación de una serie de técnicas. Es decir, primera comparación que hacemos es la comparación de esos conocimientos, de todo lo que dijimos que el puesto requería. Ahora, como hay muchos postulantes que van a cumplir con ese requerimiento, la segunda instancia es decir, bueno, ¿cuál de todos estos encaja mejor, si tuviéramos que decir, con ese conocimiento de organización que tenemos? ¿Sí? Y acá es, como dijimos, hay una serie de técnicas. La preselección. Lo primero que hacemos es la preselección, que tiene que ver con los currículum o solicitudes de empleo y entrevistas telefónicas. Son distintas herramientas que tenemos. Recibimos currículum, identificamos ahí en esta comparación que decíamos cuáles se ajustan mejor. A veces hay organizaciones que tienen solicitudes de empleo, son las menos, pero en el interior se sigue utilizando mucho. Y la entrevista telefónica, que básicamente lo que hace es chequear ciertos requisitos que son indispensables, pero que en el currículum no quedan del todo claros. Ejemplo, necesito una persona con excelente nivel de inglés y en el currículum solo dice que tiene una certificación en inglés. Eso no quiere decir que la persona hable excelente inglés. Entonces, para acotar tiempo, se hace una entrevista telefónica donde se chequea ese conocimiento, ¿sí? El segundo paso, podríamos decir, o la segunda herramienta es la selección propiamente dicha, que tiene que ver con la entrevista. Fabita, perdón, ¿Cómo? ahí Magalí levantó la mano, seguramente tiene una consulta. Ok, la escucho, Magalí. Ahí, hola, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahí está. Una consulta. ¿Eso de solicitudes de empleo qué es? La solicitud de empleo es, en algunos lugares del interior, en lugar de, por ejemplo, vos dejar, ¿sí?, tu currículum vitae, hay una solicitud de empleo, es un formulario preimpreso, Ok. que también te diría que sería como algo similar, ahora con Claro, cuando uno se postula capaz en LinkedIn o algo así que va, o en Exacto, zona, ok, exacto. listo. Es muy Eh, similar a eso, que en el pero interior, es en papel, digamos. en el interior muchas veces tenés en formato de papel, sería Claro, eso. Buenísimo. claro, Gracias. o sea, solicitud de empleo no quiere decir que sea en formato de papel. Muchas veces en algunos lugares aún lo sigue siendo, pero incluso hay muchas empresas que tienen como su propio lugar, o sea, su Claro. propio website, además de los El portales. portal, ok. Claro. Y la gente que quiere trabajar en esa empresa entra a esa empresa, se loguea y carga sus datos, ¿no? Eso sería una Perfecto. solicitud de empleo. Gracias. No, de nada. Bueno, y en selección dijimos entrevistas, tenemos las entrevistas, tenemos evaluaciones psicológicas. Fabi, perdón, Sí. hay otra consulta de Mayra González. Sí. Hola Fabi, ¿cómo estás? Te quería consultar, en estos Sí. casos de la preselección, la persona encargada, ¿cómo hace esta preselección? Porque hoy por hoy en LinkedIn puede recibir, no sé, 500 postulaciones, o en Bien. Hearing Room lo mismo. ¿Cómo hace Mira, los filtros? ahí hay filtros, a veces desconozco en profundidad LinkedIn, pero en inteligencia artificial estamos teniendo, vos pones palabras claves, que creo que en LinkedIn también hay. Entonces, lo primero que se hace es un prefiltro de la misma herramienta que estás utilizando. Entonces ahí te va a tirar los currículums, digamos que con ese prefiltro que hiciste aplicarían. Si así todo tenés un montón, o sea, la preselección tiene que ver por esas cosas que son
indispensables para el puesto. Si supongamos vos requerís tener una titulación específica, bueno, eso tiene que estar en el currículum que vos vas a hacer el filtro, ¿sí? Entonces, igualmente, hoy por hoy, insisto, con inteligencia artificial hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer y casi sé de consultoras que hasta están utilizando la inteligencia artificial como para hacer entrevistas, que es otra cosa que tendré que investigar, pero el otro día casualmente me lo estaban ofreciendo. Pero bueno, Pero digamos, en realidad la preselección tiene que ver con leer los currículums. O los lee un ser humano o los lee la inteligencia exacto. artificial. Vos tenés el perfil y bueno, vas buscando en primer, o sea, ahí todavía, como lo único que Fabi dice en la preselección es la entrevista telefónica como para chequear unos datos. Pero en realidad no conoces al candidato, conoces la carta de presentación del candidato o la candidata, que es su currículum, y con eso lo comparás con el perfil y vas viendo, dice, ah, bueno, este lo quiero conocer, a este lo quiero conocer. En la época que no existía ni LinkedIn, o sea, uno publicaba un aviso en Clarín y te llegaban 2.000, 3.000 postulaciones para algunas posiciones. Y bueno, haces una mirada muy rápida de filtro, digamos, como que te pones muy exquisito cuando tenés muchos currículum, pero no siempre es así, porque además muchas veces la gente te responde sin cumplir con los requisitos, o sea, hay mucho para limpiar, y lo hace un ser humano o una máquina. O una máquina. Y Sí, siempre y la limpieza... además, o sea, los que nos dedicamos a esto en el día a día, vas desarrollando como una habilidad de hacerlo cada vez como más rápido, ¿no? Y algo para agregar, LinkedIn tiene un tope, digamos, de postulaciones. A veces digan que cuando nos queremos postular dice que ya no se reciben solicitudes. Entonces, cuando supera, digamos, el volumen de candidatos que puede recibir esa publicación. Pero sí, se puede. Se puede, Es se uno puede. por uno. Gracias. No, Maga. Bueno, entonces como dijimos la selección, que ahí ya las herramientas son la entrevista, la evaluación psicológica, antecedentes laborales, que en muchos casos se piden. Es importante que cuando pidamos antecedentes, si es al lugar donde está trabajando actualmente, el candidato lo sepa, sino ser muy cuidadosos con eso, porque bueno, nada, exponemos al candidato que está buscando. El examen médico, que si bien es de ley, o sea, eso sí o sí, cada persona cuando va a ingresar particularmente a un trabajo tiene que hacer el examen médico. Hay análisis de rutina legales y hay otros que puede solicitar el empleador. Siempre teniendo en cuenta que lo que voy a estar protegiendo es la salud de ese empleado. ¿Qué significa? ¿Por qué te hago una revisión de columna y si tu columna no está bien no podés entrar a este puesto? Porque este puesto que requiere levantar peso podría lastimarte más. Esta es la condición del examen médico como filtro, digamos, o herramienta de selección. El Claro, y assessment perdón, y de nuevo, en puestos profesionales o de oficina, o digamos, normalmente lo último que se hace es al candidato elegido el examen preocupacional. Pero muchas veces, por ejemplo, para trabajar en plantas o trabajos que requieren algunos temas físicos, a veces te queda mucha más gente afuera por el examen médico que por otras cosas. Entonces, a veces capaz que empezás hasta haciéndole muy al principio del proceso el examen médico. Esto quiere decir que cuando ustedes diseñan el proceso de selección y ven qué herramienta utilizan en cada etapa, varía mucho según el puesto y las condiciones en las que estás buscando esa posición. Repito, para una posición profesional o de oficina, normalmente el examen médico preocupacional se le hace únicamente al candidato que en teoría vamos a elegir, y va a ser muy difícil que el examen no nos den un apto, Claro. aunque tenga algunas observaciones. Pero si, como decía Fabián, es para trabajar en un depósito y levantar peso, el tema de la columna y el estado físico de la persona es muy relevante, y en algunas zonas las personas con poco acceso a la salud después tienen inconvenientes para cubrir algunas posiciones. Bien, el informe socioambiental, que no es algo de lo que más se esté utilizando ahora para todos, en un momento sí lo fue, es un informe donde un trabajador social, asistente social a veces conocido,
va y hace un relevamiento en la zona donde vive ese candidato, donde señaló que tenía su domicilio, ¿sí? Este informe socioambiental se suele seguir utilizando en algunos lugares para personal, como por ejemplo el personal que hace recaudación en los bancos, etc. Y las pruebas técnicas, que esto es importante sobre todo para los casos donde lo técnico es parte específico del desempeño del rol, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo importante entonces en selección? Como había dicho Caro, nosotros sabemos que buscamos, hay un montón de personas que probablemente en su carta de presentación dicen saber todo esto que necesitamos. Ahora lo que nosotros hacemos en la selección es un proceso de comparación. ¿Qué es lo que comparamos? ¿Sí? Vamos a comparar los requisitos y las exigencias del cargo, lo que vimos que hacíamos en el análisis, retomando el paso anterior, descripción de puesto y perfil del puesto, requisitos del cargo y las exigencias con los perfiles y características de los candidatos que se postulan. Esta es la primera comparación que hacemos entre estas dos variables. Y una vez que hicimos esto, lo que vamos a hacer en una segunda instancia es el proceso de comparación entre los candidatos. ¿Sí? Entonces, primero tengo requisitos, tengo un montón de personas que contestan los avisos o ese reclutamiento, hago la primera comparación y de todo este universo de personas me quedan algunas que en principio todas cubren con esos requisitos del cargo y con esas exigencias. La segunda fase de esto es hacer la comparación entre todos esos candidatos para ver cuál es el que mejor se adecua a la posición. La pregunta al millón, que ustedes ya la saben, ¿de quién es la decisión de elegir al candidato? ¿Del gerente de línea o de recursos humanos? ¿Qué opinan? Gerente de línea. Del gerente de Bien, bien, exactamente. Ahora, ¿esto nos libera a recursos humanos de la responsabilidad de quien ingresa? No. El gerente de línea debe elegir entre las personas que recursos humanos considera que cualquiera ingresando podría cubrir la posición, ¿sí? Y esto es muy importante de tener en cuenta. A veces, cuando son consultoras o demás, lo que hacen es mandarte candidatos, porque necesitan cubrir esa vacante. Entonces, el gerente de línea de repente eligió a uno, pero después decimos, no, eligió mal. No eligió mal si yo le mandé algo mal, ¿sí? Esto es sumamente importante. ¿Y qué coincidencias y diferencias existen entre la búsqueda y la selección? Que ambas son parte del proceso de empleo y que la búsqueda se refiere a encontrar al candidato adecuado, en tanto que la selección es elegir al empleado adecuado, ¿sí? Entonces acá vemos que las dos son partes de un proceso sumamente importante. Una vez que elegimos viene lo que es la incorporación, ¿sí? Esta incorporación necesita gestionar el ingreso, asegurándonos el cumplimiento de la legislación aplicable, como así también las políticas que la organización tenga, ¿sí? Y es cuando ese candidato muta, se transforma en empleado, o sea, pasa del estatus de postulante a empleado, ¿sí? Bueno, en la incorporación está el proceso de la decisión, que es con quién me quedo, la oferta concreta de trabajo, qué te voy a pagar, en qué condiciones, cuál es el convenio colectivo que aplica, etcétera, y el proceso de alta, ¿sí? Y por último, la orientación e inducción. Ya firmé, ya soy empleado, ahora viene una etapa que es muy importante, que es la socialización u orientación, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de esta etapa? Es ayudar a que la persona que seleccionamos, que tiene todas las condiciones para ser exitoso en su posición, se adapte a esta organización que es nueva y comprenda las condiciones que tiene su trabajo sin ninguna dificultad. Y cuando hablo de condiciones no me refiero solo a las condiciones formales de bueno, qué herramienta tecnológica utilizo y demás, sino a todo lo que hace la inmersión, que ahora lo va a explicar muy bien Carola, que tiene que ver con la organización. Entonces, la orientación es a la compañía, al departamento, al puesto, un seguimiento y evaluación. Esto lo va a explicar muy bien ahora la profesora Carola en la clase, pero me interesa que repasemos. Planificación de recursos humanos. Voy a hacer una planificación que lo que me lleve es a predecir qué personal voy a necesitar en el hoy
corto y mediano plazo, ¿sí? Voy a analizar esa necesidad, ¿sí? ¿Necesito, no necesito? Si necesito, ¿qué necesito? Y en ese análisis de la necesidad entraba lo que es la descripción del puesto y el perfil. Luego, sabiendo qué necesito y teniendo ese detalle, voy a elegir cuál es la herramienta más adecuada y qué tipo de búsqueda o reclutamiento quiero hacer acorde a la estrategia que tenga la organización, ¿sí? Cuando digo estrategia, si yo quiero beneficiar a mis empleados, seguramente mi estrategia sea primero de búsqueda interna. Luego voy a hacer la selección, que es importante entender que la selección es un proceso de comparación entre dos variables. Variable de candidatos que se postulan versus lo que estoy necesitando, primer filtro, y luego la segunda variable entre candidatos, cuáles son los mejores que aplican. Una vez que tengo esa comparación de variables, viene la incorporación en donde entra el sistema de toma de decisión, oferta laboral y donde el candidato se convierte en empleado. Una vez ingresado, cumpliendo con todos los términos de la ley y políticas de la organización, ahí ya empieza la etapa de orientación o socialización, que es lo que nos va a permitir ayudar a que toda esa excelencia que trae ese candidato y experiencia se pueda transformar en un buen desempeño cumpliendo con los objetivos. Bien. Estamos muy bien, estamos muy bien con el tiempo. Sería bueno aprovechar un poquito para preguntas, comentarios, si alguien quiere contar alguna experiencia. Si ahí María José, o José María Gómez, por favor, abrí micrófono y habla, corazón. Hola, buen día. Bueno, no quería hacer una consulta volviendo un poquito para atrás donde hablábamos sobre este informe que era el informe socioambiental que decía que se le hace a un potencial trabajo, digamos, a un potencial empleado. ¿Cuál era la finalidad de este estudio que le hacen y si es determinante a la hora de decir, bueno, si la persona es apta o no? Bueno, contéstale. No, vos, Fabi, por favor. En algunos casos, por ejemplo, nos pasaba en la planta, o sea, lamentablemente, o sea, una cosa es lo que debiera ser y otra cosa es lo que es, ¿no? Pero, por ejemplo, en los exámenes socioambientales, una de las cosas que se tiene en cuenta, por ejemplo, es la forma de poder llegar al domicilio. Al trabajo. Al trabajo y del trabajo al domicilio. Entonces, supongamos que hay una tormenta terrible, como está pasando, calle de tierra, la persona no puede salir. Es determinante y la verdad es que no debiera serlo, pero para ser sincera, cuando te llega ese informe ambiental, el gerente o el que fuera te puede decir eso. No debería ser, y yo la verdad que sinceramente me parece a mí que es como muy sesgado. O sea, digo, yo no le encuentro mayor... ¿cómo decirlo? Mayor utilidad, me parece que es como una cuestión como bastante prejuiciosa. Sí es verdad que cada vez se utiliza menos, te soy sincera. Sí lo que se utiliza, que yo no lo nombré, son antecedentes penales o causas judiciales, que eso siempre se hace con validación del postulante. Sí, con el consentimiento del postulante. Sí. Exacto. Muchas organizaciones piden el certificado de antecedentes penales, pero bueno, es el propio, o autoriza a alguien a hacerlo, o lo hace él mismo y lo trae. Y la otra cosa que se utiliza muchas veces en algunas organizaciones es chequear referencias, ¿no? Si la persona trabajó antes en algún lugar, se preguntan. Como dijo Fabi, el tema de antecedente del ambiental, entiendo, y no sé, Vicky, si vos tenés algún dato, pero entiendo que en algunos, en el rubro bancario o en el rubro de transportadores de caudales se sigue haciendo, o sea, en agencias de seguridad, o sea... Hospitales. Hospitales. En hospitales también. Ok. Bueno, o sea, hay algunas condiciones del trabajo que hacen que el estudio ambiental tenga relevancia. Después depende cómo te lo hagan, ¿no? Porque un estudio ambiental lo puede hacer
una empresa de seguridad que se va a acercar a la casa y a los vecinos del potencial trabajador de una forma muy milica, horrible, y otra cosa es cuando lo hacen asistentes sociales, ¿no? Porque entonces si va un licenciado en servicio social y te hace un informe más humano, con una visión más humana, es completamente diferente. Pero como todo en la vida, es una herramienta que se puede utilizar bien o mal. Sí, a eso iba, Caro. A la pregunta de José María de si puede limitar el acceso, sí, pero todo depende de lo que quiera la organización, porque la organización va a ser la que decida si esa herramienta se utiliza bien o se utiliza mal. Si utilizan el informe socioambiental para saber dónde vivís y poder entender si en la mayoría de los casos podrías acceder fácilmente a tu trabajo, y si se corrobora que no, y lo más probable es que limite el acceso. Ahora, si la organización hace ese estudio ambiental con otro objetivo, y todo dependerá de ese otro objetivo. Perdón, Caro, y lo mismo con esto que dicen es como el examen médico. O sea, lo mismo, vos en el examen médico, si bien obtenés cuestiones que son legales, algunas no hacen a la característica del trabajo. Entonces, simplemente con hacer la declaración en el ministerio o en la superintendencia de esa patología, la persona puede entrar. Ahora, si la persona que ustedes tienen que recibe el informe empieza a decir, y bueno, pero ¿qué ausentismo va a tener? ¿Y qué posibilidades de esto? ¿Y qué? Entonces también es una herramienta que no debería condicionar. Por eso es tan importante para mí el profesional de recursos humanos o quien trabaja con estas herramientas. Porque claro, quien elige al proveedor que te va a hacer este trabajo y cómo lo vas a manejar. ¿Sí? Y esto es siempre fundamental, ¿no? Bueno, podemos hacer de nuevo otros 5 minutitos y de nuevo, hayan llegado todos o no, retomamos 10:25 nuevamente la clase. Así que ahora tienen 5 minutitos para hacer lo que necesiten y nos volvemos a encontrar 10:25. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bien, bueno, buenos días. Ahora, Fabi, acabamos de ver la clase del proceso global de selección y Fabi nos acaba de dejar en la puerta de la organización a un candidato, ¿sí? Pensemos e imaginemos que este proceso de selección fue real y tenemos en la puerta de la oficina a un candidato. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? En teoría esa persona sabe todo o muchas cosas de la organización, pero ya lo tenemos ahí listo y preparado para comenzar. Entonces ahora empieza un proceso, en teoría, vamos a ver que empieza un proceso que se llama socialización, ¿sí? Este proceso de socialización, más allá de la empresa en particular, tiene que ver con con que los seres humanos en una organización o en cualquier otro lado, es el momento en el que aprendemos e interiorizamos, es más que aprender, es interiorizar, es tomar como propias algunas normas y algunos valores de determinada cultura o una sociedad específica. Y en el marco de este amoldamiento, podríamos decir, esto se sucede como para que esta persona en ese nuevo ambiente o en ese nuevo clima se pueda desarrollar con éxito en esa interacción social. Si esto lo trasladamos a las organizaciones, la socialización organizacional es un proceso continuo y de doble vía. Y me paro en el proceso continuo. Yo recién les dije que, y Fabi también comentó al término de su clase, que la orientación o socialización, vamos a ver que tiene varios, la podemos mencionar de varias maneras, era el último paso del proceso global de selección. Pero en realidad, si nosotros hablamos de socialización en general, ese proceso de socialización se produce desde que ponemos un aviso para buscar personal hasta el momento en el que la persona termina yéndose de la organización. ¿Y por qué se produce esto? Precisamente porque es un proceso de doble vía, porque no solamente es la persona que trabaja en la organización la que va a empezar a adquirir o a internalizar esas normas, esa
esa forma de ser de la organización, sino que la organización también se va a ir transformando a medida que va entrando y saliendo gente de la organización. Entonces, es por esto que es un proceso de doble vía y que es continuo. Y como dice esta definición, mediante el cual las personas entienden y aceptan los valores, las políticas, las normas, las tradiciones, los objetivos y las conductas. En definitiva, lo que están haciendo es absorbiendo esa cultura organizacional y en definitiva lo que va a terminar pasando, que esta cultura organizacional también se va a ir viendo transformada por la gente que va pasando por esa organización. Una organización no va a ser la misma, no sé, hoy que dentro de 3 o 4 años. Y por una de las cosas que se va a ir viendo transformada la cultura esa de organización es por las personas que van atravesando a la misma, ¿sí? Entonces, conductas y conocimientos requeridos para participar de una manera eficiente en la organización. El hecho que uno pueda internalizar todo eso que sucede, todo eso que ve, todo eso que pasa en una organización, hace que indudablemente esa persona pueda hacer su tránsito por esa organización de una manera más eficiente y exitosa, ¿sí? Bueno, entonces, la mayoría de las veces a este proceso de socialización nosotros lo vamos a encontrar con el nombre de inducción u orientación, cuando hablamos específicamente a la incorporación de una persona en una organización. Entonces decimos nuevamente que es familiarizar a estos nuevos empleados con la organización, con la unidad de trabajo y con el puesto. Vamos a mencionar que esta inducción, ¿sí?, tiene como 3 pasos específicos. Es como si yo estaría haciéndole conocer a esta persona que ingresa a la organización como 3 etapas y cada una de esas etapas va, digamos, como ampliando el zoom. Primero lo que voy a hacer es la orientación a la organización, ¿sí?, que es a la organización en general. Después voy a intentar sociabilizarlo con lo que es su área de trabajo, ya sea que ingrese en recursos humanos, en producción, en ventas o en marketing, y después voy a hacer que internalice las normas o los procedimientos o todo lo que tenga que conocer de su puesto específico de trabajo, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Veo que no hay preguntas, creería, así que seguimos. Bien, entonces, como decíamos, acá hay algo que quizás también los ayuda un poquito. Si hablamos de proceso de inducción, hablamos de esto que yo les mencioné que tiene el inicio de cuando colocamos el aviso para buscar determinada posición y termina cuando la persona se va. Este es este proceso de adaptación continua que les comentaba. Ahora, si hablamos de programa de inducción, seguramente ahí vamos a hablar específicamente de la parte en la que recursos humanos se involucra formalmente y seguramente tenga un principio, un fin, ya sean horas, días, semanas, y recursos humanos ahí sea el protagonista y el responsable de inducir a la persona como decíamos, a la institución, a la organización en general. Entonces, podemos decir que es es la última etapa del proceso general de selección, y por el otro lado, también lo que es la orientación como un programa, es la primer capacitación que va a recibir la persona cuando ingresa a la organización. ¿Capacitación en qué? Capacitación en entender y asimilar cuáles son todas estas cosas que tiene que conocer de la organización para poder ser realmente exitoso, ¿sí? Imagínense ustedes, siempre intento dar algún ejemplo así como similar, cuando recién van por primera vez o a la casa de un amigo o, no sé, llegan a algún lado de vacaciones, primero lo que intentan conocer es el lugar, saber dónde están, cuáles son las cosas que tienen cerca, cuáles son los horarios. Bueno, cuando uno ingresa a trabajar es más o menos lo mismo. Y también, o sea, lo que tenemos que pensar es qué sucedería si esto no pasa. Si yo cuando llego a algún lugar no sé cuáles son las reglas, no sé qué es lo que esa
organización considera que está bien, que está mal, no sé quiénes son los que están alrededor, lo más probable es que a mí me genere como cierta ansiedad. Bueno, imagínense esto trasladado a un contexto organizacional, es exactamente lo mismo. Lo que intentamos con este proceso es que la persona, lo más rápido posible, lo más efectivamente posible, se sienta súper cómodo, se sienta adaptado y conozca para poder empezar a desarrollarse eficientemente y efectivamente, que es ese el objetivo por el cual esta persona ingresó a la organización. ¿Sí? Bueno, entonces, un poquito con lo que me adelanté que les estaba comentando, el objetivo, el programa de inducción es facilitar el proceso de adaptación o integración del personal que ingresa a la organización, así como propiciar el desarrollo de su sentido de pertenencia. Cuanto más yo conozco, se supone que si mi proceso de selección fue efectivo, lo que va a suceder es que esa persona realmente se sienta parte y coincida con todo esto que yo le voy a estar enseñando a la organización, con sus valores, con su filosofía, con su cultura. Entonces eso va a hacer que yo realmente me sienta parte más rápido de esta organización. Perdón, Carito, y sé Sí. que ahora vas a hablar un poquito de eso, pero No me quemé, claro. no, consciente de que vas a hablar un poquito de eso. El proceso de socialización organizacional ocurre siempre. O sea, cualquiera que haya entrado a trabajar a algún lugar, a medida que va pasando más tiempo, va entendiendo mejor cómo funciona la organización, quién es quién, qué productos vende la organización, cuáles son sus principales procesos. Pero un camino es descubrirlo a prueba y error, y el otro camino es a través de un proceso diseñado de orientación. Ahí, Carito, sigue. Tal cual. Tal cual. Bueno, hace un ratito les mencionaba que este proceso o este programa de inducción se puede conocer con varios nombres. Bueno, lo vamos a encontrar como programa de orientación o inducción, o de orientación o socialización organizacional. Según bibliografías que encuentren, según lo que anden ahí googleando o chachipiteando, pueden encontrar estos distintos nombres. Ahora, un poco a lo que mencionaba Caro, que me estaba spoileando, vamos a encontrar distintas maneras en las que este programa de inducción se puede realizar. Algunas no son excluyentes, porque siempre pasan. Por ejemplo, acá tenemos, digamos, como la clasificación en formal o informal. Cuando hablamos de un programa de inducción formal, hablábamos de esto que yo les comentaba, que recursos humanos es como el protagonista y el responsable de explicarle a la persona que ingresa todo esto que tiene que saber sobre la organización a la cual acaba de ingresar. Seguramente tenga un principio, tenga un final, sean horas, días o semanas, pero recursos humanos lo va a tener súper organizado, súper formalizado, estructurado. Ahora, la inducción informal se va a suceder siempre mientras haya más de una persona en una organización. Cuando hablamos de una inducción informal, hablamos de que cuando esa persona, no sé, conoce a su compañero, conoce a su jefe, no sé, se van a tomar un café o mientras el compañero le está enseñando, le cuenta, che, acá, no sé, va a ser difícil que puedas llegar tarde porque te van a mirar con mala cara, acordate que, no sé, para allá tenés el baño, en tal piso del edificio están las oficinas de los gerentes, acordate que los viernes, no sé, cuando se estilaba ir todos los días a la oficina, muchas empresas hacían como casual Fridays, que son tipo los viernes casuales, entonces pueden ir vestidos como más informales. Todas estas cosas que yo puedo tener digamos, en el 1 a 1, cuando converso con otra persona que me va a ir contando, eso también es parte de la inducción. Y diría que es bastante como fundamental que suceda, y está muy bueno y es sano que suceda, y eso absolutamente no lo controlan nada recursos humanos. Después, otro tipo de clasificación que podemos encontrar también es cuando lo hacemos individual o grupal. O sea, cuando lo hago individual es, generalmente recursos humanos lo que hace es programar las fechas de ingreso como para tener, no sé, un volumen suficiente de personas que ingresan a la organización, entonces, no sé, 5, 6, 10 o 20,
y hago atravesar a todas por el mismo programa. O sea, no sé, me siento en un aula y les cuento, ¿sí? Después vamos a ver en qué puede consistir este programa de inducción. Y cuando es individual, no sé, por algo está entrando, porque, no sé, por temas de fechas específicas o quizás por posición, lo hice entrar en una fecha específica sola o directamente requiere algún tipo de inducción particular, entonces lo hago con una persona sola. Y después, como decíamos, puede ser extensa o puede ser breve. Esto tiene que ver con la cantidad de información que yo quiera dar en esa inducción. Hay organizaciones que, no sé, en 2 o 3 horas ya está, y hay organizaciones que están todo un día, como también puede suceder que sean días, semanas, ¿sí? Eso va a depender nuevamente de qué es lo que la organización quiera transmitir en esa primera capacitación que va a dar a las personas que ingresan, ¿sí? Entonces son 3 tipos, digamos, como de clasificaciones que podríamos tener en cuenta, pero no todas son excluyentes. Como vimos, la informal es la que siempre se debería suceder y no tiene nada que ver con recursos humanos, ¿sí? Muy bien, ahora, cuando hablamos de el programa de inducción en sí, esto del cual Recursos Humanos es responsable, lo podemos dividir como en 3 etapas. Y ahí vemos que en algunas Recursos Humanos va a tener como más involucramiento y en otras va a tener menos, ¿sí? Entonces podríamos hablar de 3 etapas. Una es donde Recursos Humanos va a brindar información general de la organización, de la institución en sí. Otra donde se van a ver temas específicos del puesto al que esté, del puesto y del departamento al que esté ingresando esta persona. Por ejemplo, es una persona, no sé, es un analista de marketing, entonces esta persona en algún momento le van a explicar bien cómo está conformado y cuáles son las reglas y de qué es responsable el departamento de marketing, hasta que después esta persona le van a enseñar exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? En su puesto de trabajo. Y por último, la última etapa de este programa de inducción va a ser... Perdón, Sí. Carito, me estaba acordando cuando vos trabajabas en el hospital. Seguramente una enfermera en un hospital recibe una inducción general para entender del funcionamiento de la empresa, que yo. Pero después, cuando ya la pasan al piso o al sector donde tiene que trabajar, la jefa de enfermería durante una semana, los primeros días, va acompañando y le va mostrando todos los procesos, cómo se hace, cómo se atiende, etcétera. Porque eso es algo que, digamos, requiere, o sea, son tareas que están muy pautadas, que se quieren dar de una forma específica, y entonces las maneja alguien del departamento. A veces, en algunas organizaciones, hasta puede haber instructores técnicos Absolutamente. dedicados a eso, ¿no? Porque necesitas que la gente haga los procesos de manera particular. Bueno. Total, total. Bueno, entonces ahora nos adentramos en la primera parte, que era donde dijimos que íbamos a proveer la información general de la organización y tenemos como 3 ítems principales que vamos a intentar informar a las personas que ingresan, ¿sí? Y ahí vamos a estar hablando de los asuntos organizacionales, de las principales políticas de personal, políticas o procedimientos de personal, y el establecimiento de relaciones. Y vamos a ver cómo recursos humanos cada vez la participación de recursos humanos se va como diluyendo, ¿sí? Bueno, entonces vamos por lo primero, que son los asuntos organizacionales. Cuando hablamos de asuntos organizacionales, hablamos que a la persona la vamos a inducir, le vamos a explicar, le vamos a contar cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los valores, los objetivos y el propósito de la organización. Esto es lo típico que cuando ustedes quizás ingresan a una página web de cualquier organización, es lo que ven a modo de definición. Bueno, cuando ustedes ingresan a una organización, más allá de que lo hayan podido ver, y está buenísimo que hayan podido bucear un poco en la página de la organización, les van a contar, y quizás con un poco más de profundidad, más allá de lo que hayan podido ver en la web, cómo fueron definidos, cómo se fue constituyendo todo esto. Y a raíz de esto, también les van a contar cuál fue la historia de la organización. Está muy bueno que Recursos Humanos
con todas estas personas que hayan ingresado, les puedan contar cuál es la historia de la organización, desde cuáles fueron los fundadores, cómo fue evolucionando, hasta cómo llegó al estado en el cual está hoy la organización. Y cuando hablamos del estado en el que está hoy la organización, hablamos de que también sería una muy buena práctica de que en ese momento se pueda compartir también, por ejemplo, un organigrama de la organización. Este organigrama de la organización es lo que también me va a permitir entender cuál es la dimensión de esa organización. Si esa organización es nada más que a nivel nacional, o sea, si es multinacional, si es global, ¿sí? Entonces está bueno que yo pueda explicarle a las personas bien cuáles son esas dimensiones, como para que la persona también entienda a dónde está ubicada ella, ¿sí? Y desde qué lugar podría empezar a agregar valor a la organización. Y también otra cosa que está buena y que quizás ya sale del marco, digamos, como de un aula, es que que la podamos llevar a la persona a hacer como una recorrida, ya sea por las oficinas, por la planta, por donde sea. Eso también ayuda mucho a que esta ansiedad que nosotros podemos ya sentir el primer día, esto de no sé dónde estoy, o sea, no sé ni dónde está el baño, que se puede empezar a disipar un poco. Y así como yo le voy a mostrar el organigrama y la historia y los valores y tal, también es bueno, digamos como una buena práctica, que también puede empezar a introducir a estas personas, a las personas que podrían llegar a llamarse, digamos, como claves, ¿no? A los principales ejecutivos, esos que cuando, no sé, mandan un mail no puedes omitir no leerlo, cuando hablan en alguna reunión de empleados, o sea, hay que saber como para entender por qué está diciendo esta persona lo que está diciendo, ¿sí? Otra cosa también muy buena, otra muy buena práctica es introducir y mostrar o hablar de los productos y o servicios que esa empresa puede brindar al mercado. Hay veces que parece medio loco, pero hay como organizaciones muy grandes que son tan grandes que las personas no saben bien qué es lo que hacen. Entonces, este es el momento en el que Recursos Humanos puede ayudar a esa persona a entender qué es lo que hace la organización en la cual empezó a trabajar. Ya sé, muchos van a decir, pero ¿cómo no vas a saber qué es lo que hace la organización en la que entras? Y muchas veces pasa cuando son empresas muy grandes o son organizaciones de afuera que quizás tienen algunas oficinas acá, esto pasa, o sea, sabemos que son exitosas, pero no sabemos bien qué es lo que hacen. O sabemos que son exitosas, las conocemos, pero no sabemos qué es lo que hacen acá en Argentina. Entonces, por esto es importante hacer toda esta introducción también de los productos y servicios. Y otra cosa que es muy importante cuando estamos hablando quizás nuevamente, bueno, en realidad no solamente de organizaciones importantes, pero como para que la persona también, o sea, internalice bien dónde está, es hablar de quiénes son, cuál es la competencia de esta organización, ¿sí? O sea, como para saber, como para que la persona también tenga como un punto de referencia y con qué comparar. Y también otras cosas que se suelen hablar en este programa de inducción, otros aspectos que tienen que ver, no sé, con cómo funciona todo lo que es el servicio técnico. O sea, no sé si alguien me da una máquina, una laptop para trabajar, qué pasa si, no sé, dejo de tener acceso, se me rompe o me la roban, o si me tengo que conectar a alguna VPN. VPN es como un acceso por internet a los sistemas exclusivos de la organización. Todas esas cosas está también bueno, es una buena práctica que yo las mencione en todo este contexto de la inducción. Después nos vamos a ir a cosas que tienen quizás ya más que ver específicamente con recursos humanos, o no, pero bueno, nos seguimos adentrando en distintos caminos. Yo también lo que les puedo comentar es cómo hace la organización para contarle a cada una de las personas que trabaja ahí las cosas que van pasando. Entonces, ¿qué medios de comunicación utiliza? No sé, ¿qué medios de comunicación utiliza para decir que acaba de depositar los sueldos? ¿Qué medio de comunicación utiliza para invitar a los empleados a algún evento? ¿Qué medio de comunicación utiliza para decirles, no sé, el cambio de alguna política o procedimiento? Entonces, todas esas cosas, o sea, para qué va a utilizar cada uno de esos medios de comunicación, está bueno que se mencionen durante el programa de inducción.
También otra práctica que está muy buena es introducir temas de seguridad e higiene, desde, no sé, cuándo, cómo y quiénes son los responsables de la brigada de emergencia, que en muchas organizaciones sucede cuando, digamos, tienen una oficina física, o que también me expliquen buenas prácticas desde cómo trabajar, o sea, cómo debo trabajar de una manera segura desde mi casa, desde recomendaciones de silla, niveles de escritorio, niveles de luz, o sea, todo eso también es una buena práctica hacerlo. Procedimientos que tengan que ver con personal, desde, no sé, cuando se pagan los sueldos, cómo me dan a mí mi recibo, cómo tengo que hacer para solicitar mis vacaciones, si las tengo que cargar en algún lado, si tengo como mi información personal disponible en algún lado en la intranet, como para yo verla, tenerla actualizada y tal. Hay otra cosa muy importante que es el código de ética que utilizan las compañías y el código de conducta en los negocios. Esto es para la compañía, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Generalmente suele estar escrito en algo que se llama manual del empleado. Bueno, y suele estar acompañado del código de ética, y es como una condensación de todas las cosas que tiene que conocer un empleado. Obviamente también, y hoy en día quizás se da más, hace varios años no, pero todo lo que tiene que ver con políticas de diversidad, de equidad y de inclusión, y cómo gestiona esta organización el desempeño. Entonces vamos a hablar, seguramente me van a detallar las políticas de capacitación, gestión del desempeño, y me van a explicar también un poco los beneficios. Con todo esto, imagínense ustedes ingresando a una organización que les puedan explicar todo esto. Claramente se van a ir con la cabeza un poco aturdida, pero por lo menos van a saber más o menos de qué se trata, y lo más probable es que también después o les den algo impreso o les digan, mira, en tal lugar de la web vos vas a encontrar exactamente toda esta información con links que te redirijan a cada uno de estos lugares, como para que vos puedas seguir investigando un poco más. Todas estas son como muy buenas prácticas que se podrían llegar a tener y temas que se deberían tener en cuenta en la inducción. Después, cuando hablamos, seguimos en la etapa 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran digamos, como de temas organizacionales, así, generales? Y acá ya nos vamos a adentrar un poco en lo que es el establecimiento de relaciones. Imagínense que hasta acá hubo, no sé, las 5 o 6, la cantidad de personas que hayan ingresado el mismo día de la organización, con otras personas de recursos humanos y quizás de otras áreas que les estuvieron contando todo esto que sucedía. Cuando nosotros hablamos de relaciones, de establecimiento de relaciones, vamos a hablar quizás de otro momento en el tiempo, ¿no? Que se sucede ahí mismo en este aula donde yo les estaba contando todo esto. Pero en algún momento, cuando se termine esa reunión o el día esa capacitación, esa primera capacitación o el día siguiente, esta persona ya va a irse a su puesto de trabajo, ¿sí? A su sector, y lo van a empezar a introducir con otras personas con las que va a trabajar, ya sea su jefe, ya sea sus pares, otras personas de la organización con las cuales va a tener que intercambiar información. Cuando uno entra a una organización, o sea, se supone que no solamente se va a relacionar con las personas de su área, sino que también va a tener contacto con personas de otras áreas, porque se necesitan mutuamente para hacer lo que tienen que hacer. Seguramente voy a empezar a conocer a clientes según la posición en la que esté, o a proveedores que me ayuden a mí a hacer el trabajo que tengo que hacer, otros tipos de contactos habituales que tendría que llegar a tener. Y bueno, y obviamente cuando menciona acá reportes, es si yo entro teniendo gente a cargo, se le suele llamar reportes a las personas de mi equipo. Y si no, bueno, solamente a jefes y compañeros, ¿sí? Entonces, durante el primer tiempo que yo ingreso a una organización, el establecimiento de relaciones se llama a esto, a cuando yo empiezo a conocer, cuando me empiezan a presentar a todas estas personas con las cuales de alguna manera voy a tener que trabajar. ¿De qué manera lo hacen las empresas? Y de distintas maneras. Se supone que yo a mi jefe ya lo conocí en el proceso de selección, entonces quizás él me venga a buscar después de esta capacitación que yo tuve con recursos humanos, me lleve a mi puesto, me presenta a mis compañeros, y después quizás sea alguno de mis compañeros o mi jefe mismo, según cómo lo organice la organización,
que me empiece a contar y a presentar a clientes, a proveedores, a otros contactos habituales con los que yo tenga que empezar a trabajar, ¿sí? Hay organizaciones, por ejemplo, donde yo trabajo particularmente, cuando ingresa una persona, se le suelen poner reuniones cortitas con las personas claves con las que este nuevo empleado debe empezar a intercambiar información cuando ingresa, ¿sí? Entonces se hace como un meet and greet, un tipo, bueno, primera reunión con, no sé, imagínense, ustedes son de recursos humanos y les ponen una reunión ¿Qué es con, no sé, meet and greet? una primera reunión, una introducción con otra persona. Entonces, en una reunión cortita, entonces, supónganse, con no sé, con el abogado que maneja los temas laborales que te pueda ayudar a vos, con otra persona de recursos humanos de otro país, con, no sé, la persona que se encarga de las compensaciones y los beneficios, como para que más o menos puedas empezar a entender cuáles son los distintos procesos que manejan esas otras personas y que te van a ayudar a vos a trabajar, ¿sí? Esto es lo que es el establecimiento de relaciones, que nuevamente no se va a suceder dentro de este aula donde entendíamos que estaban sentadas todas las personas que recién ingresaban con la persona de recursos humanos, sino que durante la primera etapa que empiece precisamente a esto, establecer relaciones con todas las personas que las tiene que tener para desarrollar bien su trabajo, ¿sí? Excelente, Bueno. Carito, y 55, te quedan 5 minutos. Perfecto. Después vamos con los temas específicos del puesto de departamento y ahí vamos a ver esto que mencionábamos. Le van a explicar a él qué es lo que hace ese departamento en particular hasta llegar a qué es lo que tiene que hacer él en su trabajo en el día a día, viendo sus principales responsabilidades y tareas, las condiciones específicas, o sea, cómo tiene que hacer y dónde tiene que hacer lo que tiene que hacer, y obviamente les van a mostrar con qué herramientas cuenta para hacer esto. Nuevamente, si le dan un caso más normal y típico, si le dan una máquina, una computadora para trabajar, o se la tiene que llevar él, si le dan otro monitor, o sea, lo que necesite para trabajar, entender esas herramientas y esos procesos de trabajo. Y después lo que sucede es que también, y sería una buena práctica, aunque no todas las organizaciones lo hacen, que después de determinado tiempo esta persona pueda tener como una evaluación para entender si realmente se está acostumbrando bien, si está asimilando bien, si se está pudiendo desenvolver bien en su puesto de trabajo. Esta evaluación puede venir por parte de su jefe, ¿sí? Pero también es importante que intervenga recursos humanos, quizás a otro nivel, no tan a nivel de desempeño como realizar una evaluación de desempeño, pero sí recursos humanos se puede poner, digamos, como una agenda, una reunión cortita con esta persona para entender cómo está, cómo le está yendo, si hay algo que no entiende. También si lo que viene sucediendo tiene que ver con las expectativas que tenía al momento de su primer día de ingreso. Todo esto es muy bueno que suceda porque también va a tener que ver con el éxito que pueda tener esta persona en la organización. Cuando yo hago este programa de inducción, en este momento que decíamos que las personas que ingresan están sentadas con recursos humanos u otras áreas que ahora vamos a intentar ver, yo lo puedo hacer de distintas maneras y tengo distintas herramientas para intentar informarles y comentarles y enseñarles todo lo que les tengo que enseñar. Entonces puedo hacer como una conferencia, imagínense una sala donde estén las personas. Puedo también utilizar la figura de los mentores, que son quizás personas que fuera de este ámbito, de este aula, van a estar acompañando a esta persona a explicarle, seguir explicándole y contarle cómo es esa organización y quizás introducirla en distintos procesos específicos. Puedo usar una especie de lista de verificación en la cual me diga todo lo que tengo que hacer y en qué tiempos, entonces yo ahí, digamos, como me puedo organizar mejor en qué es lo que me falta, qué es lo que ya hice. Puedo utilizar también algún tipo de actividad como más lúdica para, no sé, enseñarles el organigrama o quiénes son estas personas como más importantes. Les había mencionado antes el manual del empleado, que generalmente es algo que suele consolidar muchísima información.
les puedes dar un kit de bienvenida, que hay veces que tiene que ver con alguno de los productos o servicios que la empresa vende, y hay veces que no, si es una empresa de tecnología no le voy a dar, no sé, un servidor, no, pero les doy una mochila con un logo, por ejemplo, imagínense. Bueno, habíamos mencionado también el tema de las visitas a las instalaciones. Hay una herramienta que quizás todos conocen que se llama Intranet, que es como si fuese la Internet, pero es exclusiva con información de la empresa. Y también muchas veces, cuando uno ingresa a una organización, se da cuenta que como parte de la cultura es un vocabulario específico, que a las cosas se las llaman de determinada manera, que no se llaman en otro lado. Y también hay como muchas abreviaturas, entonces generalmente esta información súper particular de esa organización se consolida en lo que se llama un diccionario de acrónimos. Todas estas son herramientas que se pueden usar durante este programa de inducción y que son propias de la organización. Cada organización organiza su inducción de la manera en la que quiere y estas serían muchas de las herramientas que podría utilizar. Todos estos son los beneficios que ya un poco los fuimos mencionando que genera tener un buen programa de inducción. Nuevamente, imagínense, seguramente habrán tenido todos los que en algún momento tuvieron su primer día de trabajo, esa sensación de miedo y mucha ansiedad de no sé qué hacer, no sé si, no sé, ir al baño ahora, si lo ven bien, si lo ven mal, no sé si llegar, no sé, 10 minutos antes o 5 minutos después o puntual, entonces me quedo en la esquina, bueno. Todo esto que dijimos es lo que genera un poco bajar esta ansiedad para que la persona se pueda sentir más cómoda, más rápido y pueda empezar a trabajar de una manera efectiva y claramente sea exitosa, que es lo que queremos nosotros y para lo que la contratamos. Y ahora les muestro cuál es el ejemplo, y esto es parte de una actividad que van a tener que hacer ahora y también para el trabajo práctico, de cómo debería lucir una agenda de inducción. Esto es un ejemplo, ¿sí? Como ven, acá estamos hablando específicamente de un programa de inducción del cual Recursos Humanos es el responsable de impartir, de organizar toda esta sesión, ¿sí? Yo tengo un horario y tengo distintas actividades. Esas distintas actividades tienen que ver con todos los temas institucionales que dijimos que les íbamos a explicar, que tenían que ver con la etapa 1. Bueno, nosotros lo vamos a volcar acá. Cada organización va a ponerlo de la manera y lo va a organizar de la manera que crea que es más eficiente para sus nuevos colaboradores. Y obviamente cada una de esas actividades, más allá de que Recursos Humanos en el 100% de los casos sea responsable de organizar toda la sesión, cada actividad seguramente va a tener un responsable, ya sea una persona distinta de un departamento distinto de Recursos Humanos, o también puedo invitar, por ejemplo, acá para hablar de temas de seguridad y la información, a alguna persona de IT como para que les explique, no sé, cada cuánto se vencen las claves de acceso a los sistemas de información, cómo registrarse para tener acceso a esta intranet de la organización. No sé, si quiero hablar de todo lo que son las políticas de liquidación de sueldos y administración de personal, voy a invitar al especialista en administración de personal a que lo venga a contar. Si quiero hablar de, no sé, de las políticas de equidad e inclusión de la organización y quizás tenga algún responsable de esa función, entonces voy a invitar a ese responsable. Quizás invito a algún ejecutivo a que venga a hablar, o si es una empresa pequeña acá que tiene como un fundador y que ese fundador sigue estando, lo invito a que venga a hablar él de cuáles fueron los orígenes y que cuente él la historia y los valores y la misión de la organización, ¿sí? Lo que tengo que ver es de qué manera puedo organizar en una agenda, no sé, de un día, mediodía, un par de horas, para dar la información que esta organización considere que es mejor para inducir más rápido y efectivamente a estos nuevos empleados a su organización. Bien, preguntas. 2 minutos me fui, Caro. Nada más. Bueno. Podría haber sido peor. Perdón, mientras alguno piensa alguna pregunta, les quería decir que a veces uno organiza la reunión y puede tener algunas cosas pregrabadas, ¿no? O sea, si al fundador no lo puedes invitar siempre, o al gerente de... Tal cual, bueno, ahí estaba la herramienta del video, ¿no? Claro, Yo puedo tener esto en video. Puedes tener listo el video preparado. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ahora tenemos el corte largo, pero
si ustedes pueden, si no les genera demasiado problema quedarse en el Zoom, obviamente con el micrófono y la pantalla. Voy a cerrar la grabación. Muchas gracias, Carola y Fabi. Excelentes clases.